Siempre la misma cosa. A medida que los años iban transcurriendo, la vida se tornaba vacía, más aburrida. Lev Tolstoy en La muerte de Iván Ilich. Yo soy Daniel Pavón y arranquemos con esa reseña. La muerte de Iván Ilich es una novela corta que a más de uno gustará, muy existencialista y fácil de digerir. Es de esas novelas que te van a poner a pensar. La historia comienza con el velorio del protagonista. Menudo comienzo, ¿verdad? Desde el primer capítulo, esta obra nos manifiesta lo incómodo que es asistir a un velorio y ver cómo la llama de alguien se va apagando poco a poco. Cuando corre la noticia de que Iván ha muerto, los que se llamaban amigos suyos pensaban que tenían que cumplir deberes muy fastidiosos, impuestos por la cortesía, pues consideraban obligatorio asistir al funeral y hacer a la viuda una visita de pésame aunque fuera breve, porque después habría partida de naipes, y al parecer eso era más importante. Estos sujetos, al igual que Ilich, eran funcionarios y se rompían la cabeza en quién podría ocupar su lugar y cómo serían los movimientos en el escalafón del ministerio y los juzgados. En vida, Iván Ilich le daba mucha importancia a las reglas que la sociedad marcaba como lo correcto. Se esforzaba en dar una buena imagen, siempre estaba rodeado de célebres personajes y de oligarcas de la época. Bien vestido y siempre pulcro, logra hacerse de un puesto en el gobierno. Con constancia y carisma sube en el escalafón y se convierte en juez. Al obtener este puesto, se da cuenta de la importancia que tiene su cargo y constantemente piensa en el poder que recae en sus manos, lo cual es bastante tentador. Es humano. Aún siendo juez de tercer grado, tiene mucho poder para que personas con mayor estatus tengan que rendirle cuentas, y al parecer es algo que él disfruta mucho. Por su posición de juez, quienes le rodean tratan de fumar la pipa de la paz con Ilich, y eso hace que el hombre siga trabajando en sus círculos sociales, tanto que llega a vincularse con personajes bastante liberales. De hecho, él adopta una postura liberal, pero nada exacerbada. Más bien se mueve conforme a la corriente. Cuando está rodeado de personas conservadoras, también adopta esa postura. Durante las tertulias y reuniones de las altas esferas de la sociedad rusa, Iván conoce a su futura esposa, que es una chica de buena familia, bastante tradicional, simpática, bonita, y se pone a pensar si es buena idea para casarse, porque hasta ese momento él no tenía en mente un matrimonio, pero como su vida es medianamente alegre, él tiene la creencia de que el matrimonio puede caerle bien a su existencia. Lo sé, estaba totalmente equivocado, pero la realidad lo toma por sorpresa. Los primeros meses el matrimonio va de lo mejor, pero su esposa comienza a tener actitudes bastante controladoras y comienza a hacerle escenas de celos, y él, sin saber qué hacer, deja pasar esos momentos tan incómodos y no confronta. De hecho, eso es algo característico de la personalidad de Iván Ilich. Más de uno se proyectará con esta situación. A partir de ese momento, Ilich comienza a tener conductas evitativas y se vuelve ausente en casa, y siempre pone de excusa su trabajo. Pasan los años, tienen hijos y la situación no mejora. Él se pone más evitativo y ella más exigente. Ella en casa y él en su trabajo. Posteriormente, Iván Ilich enferma y, como todo ser humano, reacciona con alta negación a lo que le pasa. Invadido por su enojo reaccionario a su angustia de muerte, siempre está de mal humor y se la pasa discutiendo con la familia. De verdad se vuelve bien intolerable. Llega un punto en que se siente solo, más solo que nunca, y su cuerpo se está descomponiendo lánguidamente. El deterioro continúa y con él la mentira que lo rodea. Nadie, ni su familia ni los médicos, le dicen la verdad, lo que lo sumerge en una sensación intensa de soledad y de engaño. Él sabe que va a morir. La muerte es la posibilidad más real de todo ser vivo, pero mientras se vive, ¿a quién le importa lo real? Algo sobre el autor. Lev Nikolaevich Tolstoy es uno de los más grandes novelistas de la literatura rusa. Por lo menos varias de sus novelas son ampliamente conocidas, como La guerra y la paz y Ana Karenina. Lev Tolstoy pertenece a la brillante generación de escritores rusos de finales del siglo XIX, como Dostoyevsky, Gogol y Gorky, quienes representan la toma de conciencia más lúcida de la decadencia del régimen zarista.
Hijo del conde Nikolai Ilich Tolstoy y María Nikolaevna, Lev Tolstoy nace en 1828 en una finca familiar llamada La Slaya Poliana. 2 años más tarde la madre muere y en 1837 el padre corre la misma suerte. Los hijos pequeños del matrimonio son confiados a las hermanas del conde, tías de Lev. En 1844 entra a la Facultad de Letras de la Universidad de Kazán, en la especialidad de Letras Árabes y Turcas, pero al año siguiente se cambia a la Facultad de Derecho, para que 2 años más tarde también abandone la facultad. En 1851 se enrola en el ejército y parte hacia el Cáucaso como oficial de artillería. Ahí comienza la primera parte de su autobiografía en la que relata su infancia. 2 años más tarde Tolstoy es transferido al ejército del Danubio con el grado de subteniente. Posteriormente se le asigna el ejército de Crimea, con el que participa en el asedio de Sebastopol. Es por esas fechas donde publica la segunda parte de su autobiografía, La adolescencia. Los que hemos leído a Tolstoy sabemos que tenía una mentalidad muy revolucionaria y era un crítico devastador, pues en 1857 realiza su primer viaje de varios meses al extranjero. Durante ese viaje escribe una lucerna y una serie de artículos en los que se perfila su filosofía, acusando a Occidente de excesivo materialismo y falta de compasión ante el sufrimiento humano. Tolstoy realiza un segundo viaje al extranjero durante 9 meses y visita Alemania, Francia, Londres y Bruselas, dedicado principalmente al estudio de los métodos pedagógicos, para finalmente rechazar toda la pedagogía europea y desarrollar su propio método, basado en los principios de libertad, igualdad, vuelta a la naturaleza. Entre 1891 y 1898 se produce una gran crisis económica y política a causa de la explotación desmedida de los campesinos, agravada por una sequía. Tolstoy participa en toda clase de iniciativas de ayuda a los campesinos y publica una serie de artículos de corte humanístico, pero en un tono revolucionario. Escribe cartas a Alejandro III y a Nicolás II, quien sería el último zar de Rusia que tomaría el poder en 1894, cuando estalla la primera revolución en Rusia. Tolstoy se declara partidario de la disolución del régimen zarista, pero adopta una posición contrarrevolucionaria en lo referente a los métodos violentos y a la tendencia fundamental de esos cambios en la fuerza del proletariado industrial. El 28 de octubre de 1910 abandona Yasnia Poliana con rumbo desconocido. Súbitamente cae enfermo, muere el 7 de noviembre, en compañía de su hijo Sergei, a quien susurra sus últimas palabras: me voy a otra parte para que nadie me moleste. Con una calificación 10 de 10 y sin ningún aspecto negativo, es un libro que tenés que leer. Es una novela corta, fácil de entender, no te llevará más de una semana terminarlo. Muy filosófica y existencialista, aborda el tema de la muerte. Con este libro podés adentrarte a la literatura rusa y comenzar con Tolstoy. Considéralo como un punto de partida para el hábito de lectura. Si tuviera que salir de la ciudad, este libro sería un acompañante ideal para el trayecto. ¿Qué te parece este título? ¿Conocías al autor? Si ya lo leíste, ¿cuál fue tu parte favorita del libro? No olvides suscribirte y activar la campanita. Deja tus comentarios en la parte de abajo, dale like y comparte en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Adeu.